Días curso de primero de bachillerato. En este video se desarrollará la tercera clase tutorial de química correspondiente a la semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020, elaborado por el ingeniero Franklin Gómez, profesor de química primero BGU. Cabe acotar que en esta semana se tendrán dos clases de química de refuerzo. La primera correspondiente al día lunes, que es esta, la tercera, y la segunda correspondiente al día viernes, que será la cuarta clase. Presten atención a esto para que no se confundan con los videos de cada día y cada clase virtual. Como hemos visto desde hace semanas, en esta unidad número 4 que ya terminamos, el tema fue funciones químicas inorgánicas. Las funciones químicas inorgánicas son los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, los peróxidos, ácidos y sales. En esta semana no vamos a tener temas nuevos, debido a que hemos terminado la unidad 4. Estaremos reforzando el tema haciendo más ejercicios para que quede claro todas las destrezas en cada uno de ustedes. También es de su responsabilidad prestar atención, practicar, porque este tema es sumamente importante. Es uno de los temas más básicos de la química de primero de bachillerato para próximos años, como son segundo y tercero de bachillerato, y para sus vidas. Es un tema muy básico. En este video, para esta primera clase de lunes, estaremos haciendo más ejercicios de óxidos, hidróxidos, hidruros y peróxidos. En el video para el día viernes estaremos haciendo los ácidos y sales. Importante que la teoría, la base, las fórmulas están dadas anteriormente. Y acá estaremos haciendo solo ejercicios. Entonces, si tienen alguna duda o falencia de la teoría, por favor regresar a anteriores clases para acá con los ejercicios poder entender mejor. Antes de comenzar con los óxidos, recordemos y hagamos un repaso de las nomenclaturas. Existen tres métodos para nombrar a los compuestos químicos inorgánicos a nivel mundial e internacional, y son la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura tradicional utiliza prefijos y sufijos mediante unas reglas. Vamos a recordarlas. Cuando el elemento químico de la tabla periódica tiene un solo número de oxidación, recuérdense que los números de oxidación los encontramos en la tabla periódica. Cuando ese elemento químico tiene uno solo, como es el caso del sodio, entonces se nombra igual el nombre del sodio, diciendo de sodio. Pero cuando a partir de dos números de oxidación los elementos químicos tengan, vamos a utilizar las siguientes reglas. Para 2, como ejemplo el hierro, para la valencia menor usamos oso y para la mayor ico. Entonces por eso va a ser ferroso o férrico. Cuando tienen tres números de oxidación utilizamos para el menor hipooso, para el segundo oso y para el tercero ico. Cuando tiene cuatro números de oxidación utilizaremos hipooso para el menor, oso para el intermedio menor, ico para el intermedio mayor, es decir, el segundo y el tercero, y perico para el mayor, el cuarto, el último. Aclarado esto, repasemos ahora las nomenclaturas stock y la sistemática. La stock es muy fácil, les comentaba que escribimos el mismo nombre, solo que al final colocamos en números romanos el número de oxidación. Y en la sistemática se emplean prefijos en función al número de oxidación. Si es 1, mono, si es 2, di, si es 3, tri, si es 4, tetra, si es 5, penta, si es 6, hexa, si es 7, hecta, y así sucesivamente se llegan a encontrar más números de oxidación, pero realmente hasta el 7 son los números más comunes que se presentan en los átomos. Comencemos.
con los óxidos. Los óxidos pueden ser de dos tipos. Los óxidos metálicos, o también llamados óxidos básicos, y los óxidos no metálicos, o también llamados óxidos ácidos. Acá comenzaremos primero con los óxidos básicos o metálicos. ¿Qué es un óxido? Es un compuesto que tiene presente oxígeno. Y los básicos o metálicos tendrán presente un metal, cualquiera de la tabla periódica. Entonces vamos a colocarlos siempre primero el metal y segundo el oxígeno. Y al observar ese compuesto sabemos que Ca es calcio y entonces va a ser un óxido de calcio, pero veamos cómo se va a llamar. La nomenclatura tradicional, óxido de calcio. ¿Por qué? Porque tiene un solo número de oxidación. En la nomenclatura sistemática, monóxido, porque es 1, entonces va a ser la palabra mono. Siempre utilizamos primero los prefijos de la sistemática mono, di, tri, tetra antes del óxido, seguido del nombre del compuesto, de calcio. Y en la stock será óxido de calcio 2, porque el número de oxidación fue 2. ¿Por qué no está aquí? Porque el 2 de oxígeno intercambiado a calcio y el 2 de calcio intercambiado a oxígeno se han simplificado, quedando de esta manera. Siempre debemos estar pendientes de la simplificación. Por ese motivo, a veces podemos tener errores. Ahora hagamos lo contrario. No veamos aquí. Y digamos que hay que formar el óxido cuproso. El óxido cuproso utiliza la valencia 1. Sabemos que el cobre está utilizando 1. Entonces, ¿por qué 1? Porque nos está diciendo cuproso, nos está diciendo oso, el menor, que sería 1. En la nomenclatura esto quedaría óxido de cobre 1. Y en la nomenclatura tradicional, óxido cuproso. Y por eso será Cu2O, donde el 1 ha ido al oxígeno y el 2 del oxígeno se ha intercambiado con el cobre. En la nomenclatura sistemática será monóxido de dicobre. ¿Por qué dicobre? Porque hay que también colocar acá los prefijos cuando es mayor a 1 en el elemento metálico. Hagamos ahora con el cobre. No miremos acá. El ejercicio suponga que en el parcial nos dice realizar la fórmula del óxido cúprico. Entonces ustedes ven óxido cúprico, ya saben que va a tener un oxígeno y un cobre. Ahora el ICO les va a ayudar a identificar qué número de valencia se usó. Vamos a la tabla periódica y vemos que ICO corresponde a la segunda y entonces por eso óxido de cobre 2. Entonces es un 2 que utilizó. Formamos oxígeno con cobre, intercambiamos valencias 2 y 2, pero se simplifican, quedándonos CuO. En la sistemática será monóxido de cobre. Hagamos ahora el ejemplo del hierro. Yo les digo en la prueba parcial, realice la fórmula química del óxido ferroso. Sin ustedes mirar aquí, sino que solo les dice óxido ferroso. ¿Cómo hacemos? Nuevamente se van a la tabla periódica y revisan los números de valencia y ven que el hierro tiene 2 y 3. Quiere decir que cuando tenga 2 va a usar oso y cuando tenga 3 ico. Entonces ya sé que por el sufijo oso me está diciendo que está utilizando 2. Entonces forma el compuesto oxígeno 2, hierro 2, se intercambian valencias y se simplifican quedando FO y se llamará el óxido ferroso o en la stock óxido de hierro 2 o monóxido de hierro en la sistemática. Ahora cuando tiene 3, óxido férrico. Entonces sabemos que 3 es el segundo número de oxidación, por eso utiliza el prefijo ico y entonces va a ser óxido férrico. Formamos el compuesto, el 2 del oxígeno es donado al hierro, el 3 del hierro es donado al oxígeno, quedando F2O3. Como saben, aquí no se puede simplificar y de esta manera su fórmula química, F2O3. Óxido férrico en la sistemática trióxido de dihierro porque tiene 2 hierros. Les dije siempre que en la sistemática se utilizará el prefijo en el metal si es después de tener 2 moléculas.
y óxido de hierro 3 en la stock. Como ven, la stock siempre es la más fácil, se nombra tal cual óxido del nombre del elemento, entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. Bien, ahora continuemos como era antes la metodología. Vean que estoy haciendo doble. Ustedes les puede aparecer el nombre del compuesto y deben formar la fórmula química, valga la redundancia. Y ustedes pueden tener la fórmula química y tienen que saber nombrarlos. Estoy haciendo de las dos formas para que tengamos la práctica y porque cuando podamos hacer el cuarto parcial se realizará así. Una parte ustedes tendrán que nombrarlo como aquí y en otra parte tendrán que formarlo, es decir, se les dará este nombre y ustedes tienen que hacer la fórmula química. Entonces por eso estoy haciendo de ambos ejercicios. Bien. Ahora tenemos vemos que es un potasio y tiene 2 y el oxígeno tiene 1. Les estamos dando la fórmula. ¿Cómo se llamará? Ya sé que es un potasio por la tabla periódica. Y sé que el potasio donó 2 y el oxígeno ha donado 2 al potasio y el potasio ha donado 1. ¿Qué me quiere decir? Que el potasio tiene un número de oxidación. Vamos a la tabla periódica y vemos que también tiene solo un número de oxidación. Entonces él se va a llamar sin colocar prefijos ni sufijos, sino que diremos óxido de potasio. Monóxido de dipotásico para la sistemática y óxido de potasio 1. Veamos ahora que es el estaño. SN es el estaño. Entonces, el estaño con oxígeno intercambiaron sus valencias. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué el estaño no tiene 2? Porque el oxígeno siempre va a donar 2 para los óxidos. ¿Y por qué aquí tiene un 2 donado del estaño? Entonces eso nos hace ver por lógica que hubo una simplificación. Por eso deben manejar el simplificar los átomos, porque también si yo les digo a ustedes formar y nombrar a este compuesto químico SNO2, ahora ¿cómo lo nombro? De la siguiente manera. Tengo que analizarlo bien. Primero saber qué es. Si no sé qué es, voy a la tabla periódica y busco qué es SN. Ya reconocí que es un estaño y que tiene estos números de oxidación, pero los escribo a los números de oxidación y entonces digo, si el oxígeno donó 2 y no están aquí, ¿cuántos donó el estaño para verse simplificado por mitad? Entonces si el oxígeno tenía 2 y ya no está porque fue simplificado, quiere decir que el estaño había donado 4, que también se fueron simplificados a 2, por eso quedó SNO2. Entonces ya conozco cómo se va a llamar el elemento. Ahora, reconozco que entonces es el segundo número de oxidación y voy a utilizar entonces el prefijo ico. Entonces voy a decir óxido estánico. Ya lo pude nombrar en la nomenclatura tradicional. A la sistemática nombraré como dióxido porque el oxígeno tiene 2, de estaño porque ya el estaño no quedó solo 1 simplificado. Y en la stock óxido de estaño 4. Ahora hagamos el mismo ejemplo con la plata. Ag, el símbolo de la plata, O2. Entonces la plata ha intercambiado las valencias con el oxígeno y por lo visto quiere decir que tiene un número de oxidación 1. Entonces, para poder saber siempre esto, siempre debemos guiarnos de la tabla periódica. Por eso les dije siempre a la mano para ir manejando y poco a poco irnos aprendiendo todos los números de oxidación. Entonces se va a llamar óxido de plata, ya que tiene un solo número de oxidación. Monóxido de diplata en la sistemática, porque tiene 2 moléculas. La sistemática utilizará los prefijos mono, di y los que les he indicado cuando ya el compuesto y la fórmula está resumida. Se ha hecho las simplificaciones correspondientes. Y en la stock será óxido de plata 1. Ahora nombremos a este compuesto, BaO. ¿Qué será? Buscamos en la tabla periódica y sabemos que es un bario.
es el elemento químico bario. Ya sabemos que el elemento químico bario solo tiene un número de oxidación, que es el +2. Entonces se ha intercambiado con el oxígeno, simplificándose ambos. ¿Y cómo se va a llamar? Óxido de bario. Algunos autores utilizan todavía estos prefijos, pero este prefijo no es lo más correcto. Por eso yo les indico a ustedes aquí colocar óxido de bario, ya que tiene un solo número de oxidación. Pero algunos autores encontrarán que a pesar de tener uno, si utilizan el sufijo ico y no vayan a tener alguna complicación con eso. Pero de mi parte, yo sugiero que utilicemos solamente el nombre del elemento cuando tiene un solo número de oxidación, como les indiqué en las reglas. Sería óxido de bario. En la sistemática, óxido de bario también. Y en la stock, óxido de bario 2. Así, por ejemplo, tenemos acá estos otros tres ejemplos. El óxido de sodio, NaO2, monóxido de sodio, óxido de sodio 1. Igualmente tenemos óxido de litio, óxido de dilitio, óxido de litio 1 y óxido alumínico, trióxido de aluminio o óxido de aluminio 3. Estos últimos tres les digo rápidamente cómo están, pero les invito a realizarlos, comprenderlos y cualquier duda preguntarme en la clase virtual. Ahora vamos a pasar a los óxidos no metálicos o también llamados óxidos ácidos. Ellos están compuestos por un oxígeno que siempre utilizará el -2 como número de oxidación, como electrones que compartirá para unirse a un elemento no metálico. Por eso son llamados también ácidos, porque los elementos no metálicos, estos óxidos no metálicos, al unirse con agua formarán ácidos, oxácidos, que ya los vimos y que en la clase del día viernes estaremos haciendo más ejercicio. Por ese motivo son llamados óxidos ácidos también, o no metálicos, porque tendrán presente un no metal y un oxígeno. ¿Cómo los vamos a nombrar? Seguimos las mismas normas de los óxidos anteriores que vimos, que eran los básicos o metálicos. Solo que vamos a utilizar elementos químicos de la tabla no metales. Tenemos acá el ejemplo del cloro. El cloro tiene el número de oxidación 1, 3, 5 y 7, es decir que tiene 4. Cuando el cloro se une con el número de oxidación 1 al oxígeno, que siempre tendrá -2, formará Cl2O, porque se intercambia. Acá los dos siempre deben estar como subíndice, pero esta parte la pude colocar de esta forma. Podrán encontrarse a veces que los números están grandes, en el medio es indicando la molécula, porque a veces hay complicaciones a nivel digital, pero ya saben que al escribirlo el 2 debe estar debajo como subíndice. Entonces quedándonos 2 de cloro y 1 de oxígeno. ¿Cómo se va a llamar? Cl2O. Óxido hipocloroso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la valencia menor del cloro. Veamos cuando ahora trabaja con 3, se intercambian y se llama óxido cloroso, porque es el segundo número. Cuando es el tercer número, que es el 5, se va a llamar óxido clórico, y cuando es el cuarto, que es el 7, se llamará óxido perclórico. Este ejercicio lo había realizado yo también a ustedes anteriormente en la clase, la última clase presencial que tuvimos. Acá pueden ver ya un ejemplo claro de cuando tiene 4 números de oxidación, y en ninguno de los casos puede existir simplificar, entonces quedan de esta manera. Ahora el nitrógeno. El nitrógeno tiene 2 números de oxidación, tiene 3 y tiene 5. Quiere decir que cuando use 3 vamos a utilizar la palabra os. Cuando use 5 utilizaremos ico. Entonces nombremos. Quedaría N2O3 óxido nitroso, N2O5 óxido nítrico. Vean la diferencia de un caso cuando tiene 2 números de oxidación. Carbono. El carbono también tiene 2 números de oxidación, que son 2 y 4. En este caso, cuando utiliza 4, quedará una simplificación, porque era 2 y 4. Simplificando segunda de 2 del oxígeno que había intercambiado con el carbono, 1.
y segunda de 4, 2. Por eso queda CO2, que es un compuesto muy nombrado, porque el CO2 lo botamos cuando después de realizar la respiración y las plantas lo utilizan para la fotosíntesis, llamado como óxido carbónico, porque está utilizando la segunda valencia. Les invito a hacer en el cuaderno cuando utiliza la primera número de oxidación, que es 2, que se va a llamar óxido carbonoso. Esto es en la nomenclatura tradicional, pero en la stock se llamaría como óxido de carbono y el número romano del elemento. Igualmente, óxido de nitrógeno y el número 3 o 5. Igualmente, cloro. Y en la sistemática, entonces utilizamos las palabras anhídrido carbónico, dióxido de carbono. Por ejemplo, este que tenemos acá, les había hecho yo también en la pizarra el último día, que su nombre era dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido en la sistemática? Porque está teniendo dos moléculas de oxígeno. Por eso sería dióxido de carbono, ya que solo tiene una. Por eso siempre la sistemática, les decía, trabaja en función a la fórmula química ya simplificada. Vamos ahora con el azufre, pero lo vamos a hacer al contrario. Yo les indico en la prueba. Nombrar este compuesto. Entonces ustedes ven la fórmula y ven que dice SO. ¿Cómo nombraría yo SO? Primero reconozco que es un azufre. Entonces, y también reconozco que tiene oxígeno, quiere decir que es un óxido. En la tabla periódica ya sé que el azufre es un no metal. Entonces ya sé que es un óxido no metálico o ácido. ¿Cómo lo voy a nombrar? En la nomenclatura tradicional yo diría la palabra óxido seguido de el azufre tiene 3 números de oxidación o valencias, que son 2, 4 y 6. Como tiene 2, 4 y 6 porque ya los vi en la tabla periódica, si tiene aquí simplificado quiere decir que era un 2, porque el oxígeno siempre dio un 2 y el azufre entonces 2, se simplificaron. Trabajó con 2. ¿Es cuál? ¿El primero, el segundo o el tercer número? Es el primer número. Entonces ya sé que voy a utilizar cuando tienen 3, utilizo siempre hipooso. Entonces se va a llamar óxido hiposulfuroso. De esa manera los nombro cuando ya me dan la fórmula química. Ahora bien, en la nomenclatura stock se llamará óxido de azufre 2. Y en la nomenclatura sistemática será óxido de azufre, porque solo tienen 1 y 1. Listo, hagamos ahora el segundo ejercicio. Les digo en la prueba. Realizar la nomenclatura, es decir, nombrar al compuesto SO2. Vamos a lo mismo, ya sé que en la tabla voy que es azufre 2, 4, 6. ¿Cuál estará usando? Porque no tiene esa. Pero aquí tiene que estar un 2 del oxígeno, que siempre le dona al azufre. Y el oxígeno solo tiene 2, quiere decir que se simplificó. ¿Cómo? Por lógica. Si le saqué segunda, quiere decir que la segunda del 2 entonces fue cuarta. Entonces era 2, 4. Y por eso era 2, 4. Y al simplificar quedó 1, 2. Entonces trabajó con 4. 4 es el segundo número de oxidación cuando tiene un segundo, siendo un caso de 3, le llamo al segundo solamente oso. Entonces se va a llamar óxido sulfuroso. En la nomenclatura tradicional, en la sistemática sería dióxido, porque tiene 2 de oxígeno, dióxido de azufre. Y en la stock será óxido de azufre 4. Vamos al último, igualmente les digo en la prueba, nombrar el siguiente compuesto, SO3. SO3, entonces ustedes primero del azufre van y vuelven a buscar que tiene 2, 4, 6, ya saben que va a utilizar 3 números de oxidación. Entonces, ¿cuál estará usando? Porque 3 no tiene. Pero entonces quiere decir que simplificó. Entonces vemos, el oxígeno siempre donará 2 y el azufre donará, en este caso, 2, 4 o 6. Si el oxígeno donó 2 y no está, es porque se simplificaron en segunda, es decir, la mitad de 2, 1. Entonces también a este le sacaron la mitad.
Entonces yo multiplico 3 por 2, 6. Ah, está trabajando con 6 porque se simplificó segunda de 2 y mitad de 6, 3. Entonces ya sé que es el último número al que siempre se utilizará. Como tiene 3 números de oxidación, utilizaremos ICO. Entonces por eso se va a llamar óxido sulfúrico. En la tradicional, en la nomenclatura sistemática, tri, porque tiene 3 el oxígeno, trióxido de azufre. Y en la nomenclatura stock, óxido de azufre 6. Hemos acá terminado. Si hay alguna duda, ya saben que podemos aclararlas en la clase virtual, en todo lo que falta también de video. Y también pueden escribirme a la plataforma Educay o al correo de deberes que les he entregado. Ahora vamos a pasar a la otra función. Como ven, no tienen nombres porque la idea es que ustedes ya reconozcan los elementos químicos. Porque en el parcial yo no les podré preguntar, indique el nombre de este óxido. No, yo posiblemente les diga nombrar estos compuestos. Y estarán mezclados todos, óxidos, ácidos, peróxidos, todos van a estar mezclados. Y ustedes ya deben saber reconocer las funciones. Saber que un óxido siempre va a ser un oxígeno con un metal o un no metal. Saber que un peróxido, como lo podemos ver aquí, será siempre el que tenga este grupo OH, porque es el grupo hidroxilo. Ya todas estas cosas son funciones que deben aprenderse de memoria. Cada una de las funciones que les di del todas, ustedes tienen que aprendérselas de memoria para manejar, porque en el parcial solo tendrán la tabla periódica. Entonces, ya les indiqué que no hay nombres, pero que al ver OH, todos son OH, eso me está diciendo que es un hidróxido. Siempre que ven un OH es un hidróxido. O que yo les diga, realice la fórmula de un hidróxido, y ustedes saben que tienen que tener de memoria que el hidróxido va a tener OH, porque es el grupo hidróxilo que lo conforma. Y se une aquí a un metal. Entonces comencemos. Primer ejercicio. MgOH2. Ya sé que es un hidróxido y tiene un 2. Quiere decir que este 2 le donó el magnesio a el grupo, por eso se pone entre paréntesis, porque el 2 le pertenece al grupo, es decir, al oxígeno y al hidrógeno. Entonces, Mg, si no lo sabemos, buscamos en la tabla, ya vemos que es magnesio. Es magnesio. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Entonces decimos la palabra hidróxido seguido de magnesio. Esta una forma que algunos autores utilizan, le colocan ICO, pero yo les dije a ustedes que cuando tenga una sola valencia o número de oxidación vamos a colocar de magnesio, es decir que aquí se llamará hidróxido de magnesio, pero si alguien coloca de esta forma no está mal, porque algunos autores lo utilizan, pero lo más correcto es decir hidróxido de magnesio. ¿Sí? Bien. Vamos a este segundo, que es el hierro. Aquí sí, como tiene dos números de oxidación o también llamadas valencias, utilizaremos los prefijos oso e ico. Entonces, vemos que el hierro siempre tiene 2 o 3. Cuando tenga 2 va a usar oso, cuando tenga 3 va a usar ico. Entonces, cuando tiene 2, hidróxido ferroso y 3, hidróxido férrico, porque es el mayor, la valencia mayor. Ahora, ¿por qué ellos no tienen ningún? No, porque el grupo hidróxido trabaja con -1 y él siempre va a donar 1. Y siempre por eso va a tener 1 sobreentendido el metal. Ahora bien, el OH sí podría tener otros números como ven acá. Cuando es más de 2, como son todos estos ejemplos, se coloca entre paréntesis el número que está donando el metal. Pero si es uno solo, solo se coloca el número y no es necesario colocar 1. Ni es necesario colocar los paréntesis. Ese ejemplo fue el que yo les indiqué en la clase anterior. Ahora con el cromo. El cromo entonces está utilizando 3 números de oxidación o valencia. Vemos en la tabla periódica. Entonces son el 2, el 3 y el 6. Para el 2 va a usar hipooso. Para el 3 utilizará oso y para el 6 ico.
Esto tiene que saberse de memoria, las reglas de la nomenclatura tradicional. Entonces, nombramos el primero, hidróxido hipocromoso. Para el segundo número de oxidación, que es 3-hidróxido cromoso. Para el tercero, hidróxido crómico. Ah, muy bien, hasta aquí hemos visto ya cómo nombrarlos, pero solo en la nomenclatura tradicional. ¿Cómo se nombra en la nomenclatura stock? Decimos hidróxido de magnesio y entre paréntesis el número de oxidación, 1. Hidróxido de hierro y entre paréntesis 2 en romanos. Hidróxido de hierro entre paréntesis 3, es decir, el número de oxidación, y así sucesivamente con todos. Ahora estos últimos 4 que pertenecen al vanadio, que utiliza 4 números de oxidación, los vamos a realizar al contrario. Yo les digo en la prueba parcial, nombrar el siguiente compuesto, BOH2. ¿Qué será eso? Pueden decir ustedes. Bueno, como tiene OH, yo sé que es un hidróxido, porque ese es el grupo hidroxilo. Ya sé que es un hidróxido y se va a llamar hidróxido. Ahora, la B, si no la conozco, busco en la tabla periódica, me doy cuenta que es el elemento químico vanadio. ¿Y cuántos números de oxidación tiene? Tiene 4, que son el 2, el 3, el 4, el 5. Siempre tienen que tenerlos ordenados de menor a mayor. Entonces, como me está diciendo, BOH2 está usando 2, es decir, que está usando el número de oxidación menor, el primero. Cuando tiene 4, yo uso hipooso, oso, ico y perico. Entonces, como está usando 2, voy a usar hipooso, así que se va a llamar hidróxido hipovanadioso. Ahora, cuando tiene 3, entonces yo sé que es el segundo, y voy a utilizar entonces hidróxido vanadioso. Cuando tiene 4, ya sé que es el tercero, se llamará hidróxido vanádico. Y cuando tiene 5, que es el cuarto número de oxidación, entonces se llamará hidróxido pervanádico. De esta manera yo los puedo nombrar. Aquí les hice al revés, como que imagínense que esto no está y esto hay que elaborarlo. Entendido que tienen que saberlo manejar de ambas formas, que yo les doy el nombre y tienen que formar el compuesto. O el compuesto, es decir, la fórmula química, y ustedes tienen que nombrarlo. Para ambos, a nivel de lógica, se utilizan todas las reglas. Ahora veamos este ejemplo que estoy viendo acá. Entonces son el hidróxido de hierro. ¿Cómo las no podemos nombrar en la nomenclatura stock? Simplemente les decía que colocamos hidróxido de hierro en número de oxidación. Aquí pueden ver son las formas de nombrarlos en la nomenclatura stock. Y esta es forma de nombrarlos en la nomenclatura sistemática. Como tiene 2, entonces decimos dihidróxido de berilio, dihidróxido de hierro, y así sucesivamente. Si tiene 3, trihidróxido de cromo. Si tiene 4, hexahidróxido de cromo. Y 6, hexahidróxido de cromo. 4, tetrahidróxido de estaño. Practiquen todos estos ejercicios. Todos estos ejercicios que estoy haciendo acá, por favor, copiarlos en el cuaderno, hacerlos uno a uno. Es como les decía, este tema es como las matemáticas. Si no se practica, no se comprende del todo y no se sabe qué pregunta pueda salir en la prueba parcial. Mientras más se practica, más se pueden comprender todos, se juega con ellos y en la prueba parcial sale cualquier pregunta y cualquier pregunta se podrá responder. Aquí interesante les agregué los hidróxidos, sus usos industriales, por ejemplo, en la vida diaria. El hidróxido de sodio, NaOH, como ven, este fue el ejemplo que yo les hice, no tiene paréntesis el OH ni tiene números, porque es 1 el número de oxidación que el sodio ha donado al grupo hidroxilo y 1 el que siempre dona el hidróxido al metal, por eso se coloca. A partir de 2 que el metal done al grupo, se colocarán estos paréntesis. Fíjese aquí hidróxido de mercurio, por eso también no se colocó el paréntesis, solo cuando se utiliza desde 2 en adelante, el número de valencia que dona el metal.
Entonces el hidróxido de sodio es muy utilizado en la fabricación de jabón y detergentes. Es principal para hacer jabón, es decir, él se une con grasa y se forma el jabón. También tenemos acá el hidróxido de calcio, muy aplicado en la construcción como blanqueador. Y también el hidróxido férrico como fertilizante. Bien, pasemos ahora a estos. Como vemos, cuando ustedes vean un metal con el hidrógeno, será un hidruro. Entonces llegamos a la función de los hidruros. Los hidruros son compuestos formados por un hidrógeno y un metal. Les comenzaba que principalmente se une a los de la familia 1 y 2, pero también se puede unir a otros metales y formar diversos hidruros. Acá tenemos los ejemplos. Siempre se va a colocar primero el metal y segundo el hidrógeno. Vean las fórmulas tal cual como están, así se deben escribir. Siempre el primero metal, segundo hidrógeno. Los óxidos les decía primero el metal, después el oxígeno. Los hidróxidos primero el metal y después el grupo OH. Y los óxidos ácidos o no metálicos primero el no metal y después el hidrógeno. Mantengan ese orden porque acá sí que el orden de los factores si altera el producto. Si ustedes colocan al revés, no estamos haciendo correctamente la química. Y usted le puede escribir eso a otra persona de otra parte del mundo y no va a entenderlo. En cambio, siguiendo estas reglas mundiales e internacionales, usted lo escribe correctamente, que es lo que les estoy indicando, y cualquier persona les podrá entender. Entonces, NaH, ¿cómo se va a llamar? Hidruro de sodio, porque solo tiene un número de oxidación. Ahora tenemos aquí NiH3, níquel, quiere decir que trabajó con un número de oxidación 3. El hidrógeno siempre trabajará con el número de oxidación más 1. Y por eso siempre van a tener los metales 1, que se sobreentiende y no se coloca. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Hidruro de níquel, ya que tiene un solo elemento, un solo número de oxidación. Hidruro de litio, LiH, CH2, hidruro de calcio, SRH2, hidruro de estroncio y H3F, hidruro de hierro, y entre paréntesis hay que colocar 3. Porque, o podemos, para la nomenclatura stock, o podríamos llamarlo hidruro férrico, porque utiliza la segunda número de oxidación. Si fuera un 2, que sería hierro más 2, entonces se llamaría FeH2 y sería hidruro ferroso. Se van a continuar las mismas normativas, solo que vamos a utilizar la palabra hidruro. Ahora estaremos viendo los peróxidos. Los peróxidos les comentaba que a diferencia de los óxidos no se vayan a confundir. Un peróxido tendrá siempre el oxígeno con un número 2 que no se mueve. Si ustedes siempre ven ese número 2 que no se mueve de acá, estará refiriéndose a un peróxido. Principalmente se une a las familias de los grupos 1 y 2. Entonces los peróxidos hay que analizar y hacer mucha lógica de que ese número 2 que está aquí siempre es un peróxido y no que se simplificó de los óxidos. Tengamos mucho cuidado con eso. Por otro lado, antes de terminar, mil disculpas, regreso acá. Si yo les dijera en la prueba parcial, nombrar a NaH. Entonces ustedes dicen, ¿cómo se llamará NaH? Bueno, ya sé que Na es un sodio y que la H es un hidrógeno. Entonces está formando un hidruro. Entonces, ya sé que es un hidruro. Y ya sé que lo voy a nombrar hidruro y seguido del nombre. En todos, por favor, mantener la práctica de que les pueda aparecer la fórmula química y ustedes van a nombrar, o que les pueda aparecer el nombre y ustedes tienen que hacer la fórmula química. Para ambos hay que utilizar todas las reglas y estructuras. Continuamos con peróxido. Mil disculpas este paréntesis que olvidé indicarles eso. En cada uno lo he hecho para que esté claro y lo practiquemos de esa manera. Entonces, el
el oxígeno siempre tendrá un 2 acá y el 2 que él va a donar al otro elemento. Entonces, 2 del otro elemento donado y el elemento que este es litio va a donar 1. 2 por 1, 2. Por eso queda con 2. Entonces, Li2O2 y no se simplifica porque es un peróxido. Siempre se van a dejar los peróxidos. Nunca el 2 de este oxígeno que está acá en la parte de abajo se va a simplificar. Si hay dudas en esta función, por favor regresar a la clase de peróxidos donde les indique la estructura y ahí podrán comprender lo que les estoy indicando. Lo cierto es que acá en ejercicios es como vamos a llamar peróxido de litio. No se simplifica los dos, no se simplifican en los peróxidos, no olviden eso. Por eso siempre que vean el 2 van a saber, aquí tenemos NaO2, peróxido de sodio, BaO2, peróxido de bario. ¿Qué pasó aquí? Que el bario ha trabajado con 4. Entonces el oxígeno ha pasado 2 al bario y el bario ha donado 4. Entonces por eso nosotros multiplicaríamos las valencias, perdón, el bario trabaja con 2, perdón, mil disculpas, el bario trabaja con 2 y el oxígeno 2, entonces el oxígeno ha donado 2 al bario y el bario ha donado 2 al oxígeno. Entonces simplificamos los 2 que se han donado, pero este 2 siempre va a quedar aquí porque es lo que identifica a un peróxido, llamándose peróxido de bario. En este caso, igualmente el de cesio. Este es el peróxido de plata, Ag2O2. Peróxido niqueloso. ¿Por qué utiliza oso? Porque el níquel podrá tener dos números de oxidación en función a si tiene más de 2, utilizaremos igual los prefijos oso para menor y co para mayor, como es el caso acá cúprico y cuproso, que está utilizando cúprico porque está utilizando número mayor de valencia del cobre, que es el 2, y el cuproso porque está utilizando el 1. Entonces la misma simplificación se realiza acá. Por favor, tengamos cuidado, practiquemos esto y las dudas las aclaramos luego. Igualmente, que les puedo decir? Nombre el siguiente compuesto, Cu2O2. Entonces ustedes se preguntarán ¿qué es? ¿Cómo será? Bueno, ya reconozco primero que es como tiene O2 y de paso también está teniendo el cobre 2, 2 no simplificó, quiere decir que es un peróxido, donde no se puede simplificar el 2 del oxígeno, jamás. Y entonces el cobre, porque Cu ya sé que es un cobre, 2. Entonces ¿con qué valencia la ha trabajado? Quiere decir que aquí había 1, porque multiplicado 2 por 1 quedó 2. Entonces voy a la tabla, veo que el cobre cuando trabaja con 1, cuando trabaja con 2, cuando trabaja, entonces, con 1 quiere decir que es el primer número, voy a utilizar oso, se va a llamar peróxido cuproso. También aquí puede ser las dos formas de nombrarlos. Hasta acá hemos llegado con los ejercicios. Muchísimas gracias por su atención de lo que son óxidos, peróxidos, hidruros y hidróxidos. Nuevamente les repito, como les dije en la clase anterior, realicen los ejercicios de la página 100 que dice Aprendo con TIC. En el siguiente enlace, blogsantillana.com/signo de interrogación P igual 27511 para practicar la nomenclatura de compuestos. Hay muchísimos allí, más de los que yo les estoy dando en este video. Y los ejercicios aparte tienen la resolución, que pueden verla. Entonces les invito a practicarlo, hacerlos todo en el cuaderno. Todo lo que practiquen de este tema, todo háganlo en el cuaderno. Todo eso lo estaré evaluando cuando se pueda calificar cuaderno completo. Y además para ustedes, para su beneficio del aprendizaje a la prueba, debido a que esta prueba realmente no tiene casi nada de teoría, va a ser más ejercicios prácticos. Tanto nombrarlo como hacer la fórmula química, cualquiera de las dos. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen día y nos vemos en la clase virtual.